Buenas, buenas. Estamos nuevamente en una teoría de algoritmos. En la clase de hoy vamos a ver lo que es la primera clase de algoritmos randomizados. ¿Sí? Que es un tema de la materia. Ahí está. Sí. Que bueno, se pudo haber llegado a tocar en alguna otra materia, como de, bueno, mirá, esto es aleatorio, que yo, habrán visto algoritmos que quizás son randomizados, que vamos a formalizar un poquitito sobre eso en las dos clases de algoritmos randomizados que vamos a tener. Entonces, y concepto de aleatoriedad, ¿sí? Como decir, bueno, hay cosas que dentro de nuestro punto de vista es impredecible saber qué va a suceder exactamente. Entonces la aleatoriedad inserta eso, como, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar, y eso estaría dentro de lo que sería el universo de lo randomizado, ¿sí? Cosas que entendemos que suceden como tienen que suceder. Por ejemplo, si es un algoritmo y escribís sentencia tras sentencia, la computadora ejecuta sentencia tras sentencia, no decide de forma aleatoria saltar a cualquier lugar del código, bueno, a menos que esa computadora esté funcionando mal, pero nosotros vamos a ver acá en estos algoritmos, toman las decisiones de hacer cosas de forma aleatoria para ayudarse de alguna manera. Entonces el mundo en sí se comporta de forma aleatoria, eso es una realidad, y hemos diseñado hasta ahora algoritmos con la capacidad de enfrentarse a cualquier entrada, ¿sí? Entonces, hasta el momento, la aleatoriedad de los datos ha sido representado por qué es lo que nos presenta el mundo, cómo llegan los parámetros a nuestro algoritmo, ¿sí? Esa es como fue la aleatoriedad hasta el momento. La idea es ahora incorporar aleatoriedad dentro del algoritmo en sí, con los algoritmos randomizados. Entonces, que lo que vamos a permitirle al algoritmo tomar decisiones al azar. Si el algoritmo puede decir, mira, yo tendría que hacer algo en el universo de esto o aquello, y qué es lo que voy a hacer va a depender de el azar, ¿sí? Algo aleatorio. Esto, más allá de los valores de entrada, internamente el algoritmo va a comportarse al azar, y el rol de esta aleatoriedad sería un factor interno al algoritmo. Por un lado tenés los datos, como pueden llegar, tendríamos que nosotros ser capaces de funcionar con cualquier set de datos, pero internamente la aleatoriedad va a tener un rol preponderante en cómo funciona el algoritmo. ¿Bien? ¿Y por qué haríamos una cosa así? Digamos, ya los algoritmos han sabido ser lo suficientemente complicados como para no tener que de repente empezar a meter cosas aleatorias en el medio. Bueno, la idea un poco es que nos vengan a ayudar estos aspectos, no a complicarnos la existencia. ¿Qué es lo que podemos lograr? Podemos lograr modelos más potentes. Y por otro lado, esto se ve así, es como nosotros conocemos algoritmos determinísticos eficientes. Si tenemos algoritmos que hacen las cosas bien, hacen las cosas rápido y siempre lo hacen de forma correcta, son determinísticos, no requieren ningún tipo de azar. Bueno, esos algoritmos determinísticos eficientes podrían ser un caso particular de un algoritmo que está randomizado que da la respuesta correcta con alta probabilidad. ¿Okay? Entonces yo tengo un algoritmo randomizado que da la respuesta correcta con alta probabilidad. Cuando yo ejecuto ese algoritmo randomizado y funciona, digo, mirá, debe ser que funciona siempre, es eficiente, es determinístico. Y de alguna manera, en realidad es como un caso particular de ese algoritmo randomizado que da la respuesta correcta con alta probabilidad, es una opción posible. Y un algoritmo determinístico eficiente que calcula la respuesta correcta puede verse como un caso particular de un algoritmo randomizado que da siempre la respuesta correcta y que tiene una expectativa de complejidad temporal eficiente. ¿Sí? En este caso tendríamos, en el primer caso, un algoritmo que siempre es rápido y da la respuesta correcta con respecto a un algoritmo randomizado que da la respuesta correcta con alta probabilidad. Y un algoritmo rápido que da la respuesta correcta podría verse como un algoritmo que siempre da la respuesta correcta, pero aleatoriamente podría tardar más o menos y que en general tiene una expectativa de complejidad temporal eficiente. O sea, en general es bastante rápido. ¿Sí? Eso quizás les resuena de algún algoritmo que ya hayan visto, que siempre es correcto y que en general es bastante rápido. Ahora eso lo vamos a estar discutiendo en los siguientes segmentos de la clase. Un algoritmo randomizado podría tener la capacidad de resolver un problema que no puede ser resuelto de forma eficiente con un algoritmo determinístico. ¿Sí? Entonces, nosotros nos enfocamos en decir, ¿para qué vamos a incorporar la aleatoriedad? No la vamos a incorporar a menos que haga falta, pero sí la podemos incorporar para, por ejemplo, resolver cosas que no podríamos resolver por el medio de algoritmos determinísticos, o que al menos no podríamos resolverlas de forma tan eficiente.
Y por otro lado, son algoritmos que son conceptualmente sencillos de entender e implementar. O sea, de última, tirás un random por ahí, qué sé yo, pero al final lo esperable es que se entienda fácil, se describa fácil. ¿Sí? Y una ventaja que tiene la aleatoriedad en general como forma de independizar los eventos que ocurren de forma aleatoria es que nos permite tener un funcionamiento sin tener que mantener un estado interno demasiado complicado o recordar cosas del pasado. Simplemente, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, tiro una moneda, tiro un azar, qué sé yo, y hago cosas. No me tengo que estar acordando de decisiones que tomé en el pasado. Y esto es una forma, por ejemplo, en el ámbito de los sistemas distribuidos, una forma de quebrar la simetría. Si tenemos varios procesos que están corriendo el mismo algoritmo, asegurarnos de que no hagan todos exactamente lo mismo, porque de repente hacen todo exactamente lo mismo y nos ponemos forma de decir, bueno, sistema distribuido, bueno, ¿quién es el líder? Yo quiero ser el líder. Todos quieren ser el líder. Bueno, está bien, no soy el líder. Nadie quiere ser el líder. Ok, necesitamos que de alguna manera los algoritmos quiebren esa simetría, decir, bueno, al azar intento no ser el líder que yo, y tenemos diferentes algoritmos para sistemas distribuidos, por ejemplo, de establecimiento de líderes, dado que no tenemos una forma de decir, bueno, a ver, como se dice, por decir, un solo proceso que tome las decisiones, va por ahí la cuestión. Bien. Entonces, cositas, ¿sí? Proba no es una materia correlativa a esta materia, ¿sí? Y quien haya cursado Proba, quien haya estado 2 o 3 semanas en Proba, ya habrá visto cosas, conceptos como esto, pero lo vamos a describir de forma sencilla. No son cosas que estén muy allá de la cuestión, pero vamos a hablar un poquitito de probabilidades para establecer de qué vamos a estar hablando y cómo la probabilidad nos puede ayudar a analizar estos algoritmos. Entonces, primero, le llamaremos con la letra P la probabilidad de que un evento ocurra. ¿Sí? La simplificación de probability, la letra P. Probabilidad, entonces la probabilidad de que un evento ocurra se le dice P. La probabilidad de que un evento no ocurra es 1 menos P. ¿Sí? La suma entre que un evento ocurra y la suma que un evento no ocurra da 1, que sería la representación del 100% de las veces. Mientras que las probabilidades P siempre están en rango entre 0 y 1. Mientras algo que siempre ocurre tendría probabilidad P igual a 1 y por consiguiente que no ocurra eso que siempre ocurre tendría probabilidad 1 menos 1 que sería 0. Sería como un ejemplo. Por poner otro ejemplo, vos tirás una moneda, te sale cara un medio de las veces, te sale seca un medio de las veces. Entonces, la probabilidad que el evento cara ocurra sería un medio y que no ocurra sería 1 menos un medio, un medio. Es decir, si yo lanzo una moneda justa, cada una de sus caras tendría probabilidad un medio. ¿Sí? No sería lo mismo si de alguna manera alguien trucara la moneda para que salga más probabilidad de un lado o del otro, pero esta moneda idealizada que es justa tendría probabilidad un medio cada una de sus caras. Por otro lado, un dado que sea justo, por ejemplo, que vos lo tirás y tiene probabilidad que un dado de 6 caras, por ejemplo, que salga el 1, tendría un sexto de probabilidad, o que no salga el 1, tendría 5 sextos de probabilidad. ¿Sí? ¿Se imaginan los dados, por ejemplo, jugando el TEC? Por tirar un dato. La cantidad de caras que no están saliendo, 5, probabilidad de que no salga el 1, 5 sextos, probabilidad de que salga el 1, 1 sexto. No sería lo mismo si alguien trae un dado trucado que tiene una forma del peso que tiene ahí abajo que de repente, no, mirá que el 6 sale más veces. Bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un dado justo. Ejemplos. Después tenemos el concepto de esperanza, que es el valor esperado de un evento. ¿Sí? El valor esperado de un evento, nosotros vemos el evento como posibilidades discretas, es la sumatoria de cada uno de los eventos que pueden suceder multiplicado por la probabilidad de que suceda el evento en ese valor. ¿Sí? De alguna manera, la esperanza es una especie de promedio ponderado entre lo que puede suceder y la probabilidad de que eso suceda. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿cuál es el valor esperado que salga en un dado de 6 caras? Bueno, puede salir un 1 con probabilidad un sexto. Bueno, esto no se dibuja. Puede salir un 1 con probabilidad un sexto. Sexto. Puede salir un 2 con la misma probabilidad, un 3, un 4, un 5, un 6. Yo meto acá en la fórmula esto, multiplico 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto. ¿Sí? Nos queda 1 más 2 más 3 más 3 más 5 más 6 dividido, o sea, multiplicado por un sexto, y eso en total, el valor esperado del dado es 3,5. ¿Sí? Sería como el dado justo tendría una esperanza de 3,5, entonces en general los valores van a estar cerca
este promedio, ¿sí? O si tiro muchas veces el dado, el promedio de lo que me va a llegar a salir, si yo sumo todos los resultados que me dio y lo divido por la cantidad de veces que tire, va a estar muy cerca de 3,5. Empíricamente eso vamos a poder verificar. Y por otro lado, una propiedad que vamos a estar utilizando es que es la linealidad de la esperanza, ¿sí? Si yo tengo dos eventos aleatorios que ocurren de forma... dos eventos aleatorios por separado, yo puedo sumar las esperanzas de esos dos eventos aleatorios. La esperanza de la suma es igual a la suma de las esperanzas. En eso nos va a servir en un ratito. Bien. Entonces, empecemos por acá a ver el primer ejemplo de la clase y es el problema de encontrar la mediana, ¿sí? La mediana es el valor que estaría en el centro si nosotros ordenamos los elementos. Esa es la definición de mediana, ¿sí? Dado un conjunto de elementos que existen por ahí, la mediana es el valor que estaría en la posición del medio si el conjunto estuviese ordenado, ¿sí? La mediana está en la posición K del arreglo ordenado, tal que si la cantidad de n es par, K es igual a n más 1 sobre 2, o K es igual a n sobre 2 si la cantidad es par, ¿sí? Vamos así tirar números, sea 3, 8, 5, 2 y 4. La mediana es 4. Pues si esto estuviese ordenado, sería 2, 3, 4, 5, 8, y el 4 sería el elemento que quedó en el centro de esa secuencia de numeritos. Ese es el problema de encontrar la mediana, típico problema. ¿Qué cosas podemos hacer? Por ejemplo, este problema sería muy fácil de resolver si el arreglo ya estuviese ordenado o, por ejemplo, ordenando el arreglo. Entonces, en O de n log n podemos ordenar y después dar la respuesta de la posición K, con esta definición de K, en O de 1. Bien, esa es una posible solución. Nos gustaría, vamos a verlo, encontrar la mediana un poco más rápido sin que haga falta ordenar, ¿sí? Y en particular, esta solución nos permitiría seleccionar cualquier valor de K en el arreglo ordenado. O sea, me dicen, ¿cuál es el elemento que está primero en esa secuencia si estuviese ordenada? Bueno, yo puedo indexar en la posición C. ¿Cuál es el segundo? Puedo indexar en la posición 1. ¿Cuál es el que está en la posición 3? Bueno, puedo indexar en esa posición. ¿No es cierto? Para un problema más general, que sea no solamente encontrar la mediana, sino seleccionar cualquier valor de índice K en un supuesto arreglo ordenado, ordenando lo podemos encontrar en O de 1, ya lo tenemos ordenado, pero en general nos resulta O de n log n la solución. Bien, y eso nos lleva entonces a trabajar del problema de encontrar la mediana, nos lleva al problema de seleccionar cualquier valor de K, ¿sí? Es el problema de la selección, ¿no es cierto? Que es muy importante decir, la selección no tiene ningún problema, nos despertamos y hay una nueva coronación de gloria, de hecho acá a estas copas le agregaríamos un par de Copas América y qué sé yo. Bueno, bien, volviendo a la algoritmia, ¿sí? El problema de selección es, para el conjunto de esos números, seleccionar aquel valor que esté en la posición K si el conjunto de números estuviese ordenado, cosa que podemos hacer en O de 1 si es que el arreglo ya está ordenado, pero bueno, nos toma O de n log n ordenar en general. Y de hecho, hay casos específicos en los que podemos mejorar esta complejidad de O de n log n, ¿sí? Por ejemplo, para K igual a 1, o para K igual a n, o para K igual a 0, o para igual a n, debería ser un 0, ¿no? Bueno. Ah, no, pues está todo incrementado en 1. El primero, el segundo, bueno. Si me preguntan cuál es el primero que estaría en el arreglo ordenado, cuál es el último que estaría en el arreglo ordenado, yo podría simplemente buscar el mínimo, buscar el máximo, y eso lo resolvemos trivialmente en O de n, ¿sí? De por sí, si el valor de K es alguna constante muy cercana a 0, o se aleja de una cantidad constante del valor de n, yo podría encontrar, podría ser una cantidad K de búsquedas del mínimo, o sea, del mínimo, busco el mínimo, después busco el segundo mínimo, el tercer mínimo, qué sé yo, o lo podría incorporar algún tipo de, ¿cómo se dice?, de algoritmo top K. De repente podría meter un heap ahí, que tarde de repente O de n por logaritmo de K, teniendo K elementos en el heap. Pero el objetivo de esta sección sí sería encontrar un algoritmo que es O de n siempre, ¿sí? Sin importar cuál es el valor de K, siempre podamos dar un algoritmo O de n que encuentre y seleccione el elemento que estaría en esa posición K si el arreglo estuviese ordenado. ¿Bien? Y vamos a hacer por la técnica de división y conquista.
Y además será un algoritmo randomizado. Bueno, primer algoritmo randomizado que vamos a estar viendo en la clase. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá aparece el concepto de pivote, ¿sí? Vamos a elegir algún valor a sub i que sea el pivote y vamos a poder partir conjunto de valores en dos. Los que son más pequeños del pivote y los que son más grandes que el pivote, ¿sí? Entonces, para cualquier conjunto, no sé, hace un rato tenía el 2, el 3, por acá había un 8, un 4 y un 5, no sé, estaba por ahí. Yo, bueno, supongamos que agarro de pivote el 3, todos los valores que van a la izquierda son el 2. Todos los colores que van a la derecha son el 3, el 8, perdón, el 8, no, el 3 ya lo puse, el 4 y el 5. ¿No? Vamos a agarrar un poquitito. Bien. Entonces, si a mí me piden seleccionar el K con K igual a, por ejemplo, 2, ¿sí? Vamos a recuperar, ¿cómo se dice? Notación. Vamos a poner K igual a 1, ¿cierto? Si me piden K igual a 1, bueno, acá está el valor 0 y acá está el 1. Hay que ver si acá tengo que poner un 1, 2. Pero bueno, si me piden, por ejemplo, K igual a 1, yo acá lo tengo. ¿Sí? Si hay un elemento a la izquierda del 3, el 3 está en la posición 1 y es el 3, el que encontré, evidentemente, es el pivote, ¿no? Respecto a la posición del pivote, si me piden una posición que sea menor a la del pivote, evidentemente tengo que buscar hacia la izquierda. Y si me piden una posición K algo mayor a la del pivote, entonces evidentemente tengo que buscarla a la derecha, ¿sí? Y así se construye nuestro algoritmo de división y conquista. Nos paramos en algún lugar, tiro para la izquierda lo más chiquito, tiro para la derecha lo más grande, y en función a la cantidad de elementos que quedaron a la izquierda del pivote, yo puedo saber si tengo que buscar hacia la izquierda del arreglo, si la solución es el pivote, o si tengo que buscar hacia la derecha del arreglo, ¿sí? Los numeritos más o menos 1, ahora vamos a ver cómo está implementado, pero íbamos a ver, ¿sí? Esto es lo que hace el pivote, todo lo que sea menor va para allá, todo lo que sea mayor va para allá. Si en caso de igualdad podemos elegir si es izquierda o derecha, eso es irrelevante. No hace a los efectos del programa. Entonces, seleccionar para un subconjunto S el valor en la posición K es elegir algún pivote, ¿sí? Después, por cada elemento en S, vamos a agregar al subconjunto que es menor a S menos, ¿sí? Si el elemento es menor, vamos a agregarlo a S más si es mayor, ¿sí? Acá podría haber un igual en algún lado. Y si la cantidad de elementos en S menos es igual a K menos 1, entonces estamos buscando evidentemente el pivote en particular, ¿sí? Porque la cantidad de elementos justo hacia la izquierda es 1 menos de lo que estábamos buscando, entonces todos esos son los valores de 0 hasta K menos 1 y el valor de K es el pivote en sí. Si no, hay dos posibilidades: que estemos buscando, ¿cómo se dice? A ver, si la cantidad de S es mayor, o sea, el valor de K es menor o igual a la cantidad que está en S menos, entonces tenemos que buscar hacia la izquierda. Esto es lo que representa esto, buscar hacia la izquierda. Y si no, tenemos que buscar hacia la derecha, con la salvedad de que acá tenemos que modificar el valor de K que estamos requiriendo, ¿sí? Porque para el subarreglo que está hacia la derecha, para ese subarreglo, todos los elementos que quedaron a su izquierda son elementos que ya habríamos pasado de largo en el algoritmo de selección, por decir algo. Vamos a devolver el ejemplo. Entonces, 2, 3, 4, 8, 5. Yo agarro de pivote el 3, y acá está el 2, acá está el 4, 8 y 5, y está buscando el K, que vale 1, 2, 3, que vale 4, K igual a 4, ¿cierto? Puedo decir, bueno, yo voy a tener que buscar hacia la derecha, pero este elemento ya no puede ser y este elemento ya no puede ser, ¿sí? Entonces, la cantidad de S es 1, este 1 siempre representa el pivote, entonces ahora voy a buscar acá, K igual a 2, ¿sí? Con el subarreglo 485. Eventualmente, 485 se ordena 458, con K igual a 2 estoy buscando el 5, que es equivalente a buscar el K igual a 4 en el arreglo original, que es primero, segundo, tercero, cuarto. Ahí está. Bien. Esas son cositas que tengo que hacer. Bien. Entonces, cosas que podemos establecer hasta este momento, y es que, sin importar el código que no mostramos, que es este, elegir el pivote, el algoritmo es correcto, ¿sí? El algoritmo siempre encuentra lo que está buscando. ¿Okay? Sería un algoritmo en el que está en el universo D, siempre da la solución correcta,
habría que chequear cómo hace para elegir el pivote. Bien. Y el tema está ahí, está como, bueno, ¿qué es una buena elección de pivote? ¿Qué es una mala elección de pivote? ¿Cuál es la complejidad del algoritmo? ¿Sí? La complejidad del algoritmo es la sumatoria entre lo que nos cueste buscar el pivote, el costo lineal de separar los sets, que yo me paro en el pivote y paso a la izquierda y a la derecha, eso cuesta esto sí o sí, es O de n, y el costo de las llamadas recursivas. Y podemos hacer como la ecuación de recurrencia. Bien. El tiempo de la llamada recursiva, naturalmente, va a depender del nuevo tamaño del set a seleccionar. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría? Nos gustaría que el pivot seleccionado genere una reducción significativa del tamaño del set. ¿Sí? Yo, por ejemplo, esto, ¿sí? El pivote me parte los que son menores, los que son mayores. Me gustaría que en cada paso del algoritmo, significativamente, se reduzca la cantidad de elementos que no tengo que buscar con respecto a los que sí tengo que buscar, para, evidentemente, en cada paso tener una ganancia significativa. Ustedes saben, por ejemplo, un algoritmo de búsqueda binaria se para en el medio justamente para decir, bueno, si no encontré elementos justo en el medio, por lo menos puedo descartar una de las dos mitades. Esa es como la premisa de un algoritmo de búsqueda de división y conquista como la búsqueda binaria. Acá nos gustaría algo parecido, que el tamaño de ambos sets no sea, de ninguno de los sets sea muy grande, porque si yo justo tengo que ir a buscar el set que es demasiado grande, es un problema. Bien, y vamos a ver cómo ese problema se puede llegar a generar. Entonces, ¿cuál es el caso ideal? Y le mostré en el dibujito el caso donde la X me deja a izquierda exactamente la misma cantidad de elementos que nos deja a derecha. Entonces, con los elementos menores iguales a X o mayores iguales a X. Bien. Ahora, ¿cómo se llama el elemento que me deja justo la misma cantidad de elementos a izquierda y a derecha? Tiene un nombre y es la mediana. Perfecto. Entonces, para poder hacer un buen algoritmo de selección, necesitamos en cada uno de los pasos saber cuál es la mediana. ¿No es cierto? Sería esa la conclusión. Si siempre tenemos la mediana, entonces nuestro TDN es llamar a la mitad, ¿sí? La mitad de un lado, la mitad del otro, y por fuera tenemos una cantidad lineal de trabajo que está por acá, el costo lineal de separar los sets. Y por lo tanto, en este caso, que es idealizado por encontrar siempre la mediana, tarda O de n, ¿sí? Una mejora sustancial con respecto al O de n log n de la que habíamos hablado hace un rato, pero ¿sí? Ahí es donde permití dudar. Esto es sospechoso. ¿Por qué? Porque es como empezó el ejercicio. Dijimos, che, nos gustaría saber cuál es la mediana. Ok, bueno, podemos hacer algo mejor. Podemos averiguar, podemos seleccionar cualquier valor de k, incluso donde k es igual a aproximadamente n sobre 2. Pero no puede ser que yo, para resolver un problema de seleccionar la mediana, tenga que poder saber cuál es la mediana. Se vuelve recursivo, se come a sí mismo el problema, no tiene sentido. Bien. Entonces, vamos a resignar la idea de que sea siempre la mediana nuestro pivote y vamos a ver, bueno, ¿cuál puede llegar a ser nuestro pivote? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, la selección de un buen pivote no puede ser como condición elegir la mediana, pues justamente estamos haciendo un algoritmo de búsqueda de selección. Entonces, de repente me tarda O de n ir a buscarlo, no resuelve el problema. ¿Bien? Y la premisa que vamos a tomar es que necesitamos un pivot bastante bien centrado, ¿sí? Que más o menos me tire la misma cantidad para un lado y para el otro, y en todo caso, si bien puede ser más grande un set que el otro, que por lo menos el set que yo vaya a buscar lo achique en algún factor 1 menos epsilon, ¿sí? Que el tamaño de ese set se divida por algún valor, ¿no es cierto? Y esto así nos quedaría la ecuación de recurrencia, donde antes este valor era 1 menos 1 medio, nos quedaba 1 medio. Entonces nos quedaba n sobre 2. ¿Sí? Entonces más o menos siempre nos tiraba al 1 medio, ¿sí? Y esto, por
simple reemplazo, ¿sí? Donde dice t de 1 menos epsilon de n, lo reemplazo por la expresión de t de n. Esto se puede, ¿cómo se dice?, desarrollar. Es una hermosa secuencia geométrica que nos queda que el costo total es, esto es una, bueno, esto es una, se dice, esto es verdad, CDN es menor o igual a 1 sobre epsilon d por CD, ¿ok? Pero esto, si lo desarrollamos y siempre subdividimos esto por una constante, nos va a quedar que todo el costo de esto puede ser considerado lineal siempre y cuando esta constante exista, cosa que no está garantizado porque estaría garantizado si nosotros lo ponemos con hipótesis. Vamos a ver de dónde podemos llegar a sacar o encontrar este valor, pero ¿cuál sería un muy mal pivote? Por ejemplo, aquel pivote que solamente nos reduce el tamaño en 1. ¿Sí? Esto es a lo que le queremos escapar, el gran problema que puede generar estas cosas, y es el siguiente. Y es que, si en cada paso el subconjunto que yo dejo de considerar tiene solamente un elemento, estoy en cada paso eligiendo un muy mal pivote y desarrollando esto, donde ponemos, ¿cómo se dice? En cada lugar donde dice TDN, reemplazamos con su n-1 más esto. O sea, acá de C por n-1 más C por n-2 más bla, bla, bla. Esto nos queda cuadrático. Y cuadrático significa grave, significa peligro. ¿Sí? Sería terrible que una cosa así nos quede cuadrática. Bien. Entonces, realmente es importante elegir un buen pivote porque elegir un muy mal pivote en cada uno de los pasos sería bastante terrible. ¿Sí? Y esto le podemos agregar la siguiente problemática, y es que, dado un algoritmo, ¿sí? Supongamos que nuestro algoritmo dice, bueno, el pivote siempre es el primer elemento, ¿ok? Entonces, eso significa que existe un arreglo para el cual está garantizado que siempre la selección del pivote es la peor selección posible del pivote, ¿cierto? Porque agarra el primer elemento, ¿sí? Agarra el primer elemento y a la izquierda no había nada, estaban todos hacia la derecha. Entonces tengo que buscar a la derecha. Y a la derecha agarra el primer elemento y resulta que a la izquierda no había nada, tengo que ir hacia la derecha. Cada uno de los pasos, en cada uno de los pasos, supo descartar un solo elemento, lo cual hace que todo el desarrollo sea cuadrático. Esto es terrible. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para elegir un pivote? Sabiendo que una elección fija de pivote en cualquier caso, o una sucesión de selecciones fijas, podría llegar a generar el problema. En particular, un adversario puede ver cómo yo elijo los pivotes y decir, a ver, toma, seleccioname sobre este arreglo, y que justamente me dé el arreglo que peor hace que funcione mi algoritmo, y que garantice que para ese arreglo de n cuadrado, sería terrible, y eso mi adversario lo hace porque le gusta regodearse de mis fracasos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Elegir un pivote al azar, ¿sí? Literalmente vamos a elegir un pivote al azar. Por lo tanto, ningún adversario podría venir, ver mi código y decir, yo voy a seleccionarte el arreglo para cagarte, qué sé yo. No. En todo caso, si las cosas salen mal, salen cuadráticas, es porque tuvimos la mala suerte de seleccionar malos pivotes al azar durante toda la secuencia, ¿sí? Pero un poco vamos a analizar, tipo, cuál es la probabilidad de que eso ocurra, ¿sí? O sea, nosotros estamos aquí en el universo real, donde las cosas sumamente desafortunadas no suelen ocurrir una tras otra, ¿no? Pero bueno, su experiencia puede variar, pero cuando lleguemos al final de este segmento de explicación, les preguntaré si alguna vez a ustedes les falló, por ejemplo, cierto algoritmo, y van a ver que no, la probabilidad es muy, muy baja. Bien. Entonces, dado un pivote al azar, podemos decir que muchos de los valores están bastante bien centrados. Por lo tanto, elegir al azar seguramente da un buen pivote, ¿sí? Acá es donde empiezan a aparecer estas palabras, las ponemos en itálica como diciendo, seguramente va a pasar algo, como eso es una probabilidad. La probabilidad te da bien, te da mal, bueno, podemos verlo, ¿sí? ¿Cuáles son los buenos pivotes? Son los malos pivotes, ¿sí? Todos los elementos que están por acá, todos los elementos que están por acá, son buenos pivotes, ¿sí? Porque de última, capaz agarras el elemento que justo estaba acá, ¿sí?
Esto es en el esquemático del algoritmo del arreglo ordenado. Agarras un pivote que estaba justo por acá, ¿sí? Y bueno, te deja un cuarto de los elementos hacia la izquierda, 3/4 de los elementos a la derecha, ¿sí? Pero decimos que es más o menos un buen pivote porque al menos me permite descartar un cuarto de los elementos, ¿sí? Incluso en el peor de los casos, donde justo corta acá y el elemento correcto estaba hacia la derecha, por lo menos descartamos todo un cuarto del arreglo, ¿sí? Una proporción del arreglo nos permite descartar, ¿sí? O incluso si el elemento está por acá, ¿sí? Por acá, y justo había que buscar hacia la izquierda, por lo menos podemos descartar un cuarto de los elementos a la derecha. Bien. ¿Y cuántos elementos hay acá respecto al total? Un 50%. ¿Sí? Esto de seguramente al azar encontremos un buen pivot, podemos decir que tratamos de encontrar un buen pivot y el 50% de las veces obtenemos un buen pivote, es lo que nos dice la teoría de la probabilidad, ¿sí? Entonces, la mitad de los valores estarían bastante centrados, lo cual nos serviría, ¿sí? Y acá empiezan las demostraciones, ¿sí? Esta es una notación que se suele usar para este tipo de demostraciones matemáticas de complejidades, y es, bueno, vamos a decir que el algoritmo está en fase J, si la cantidad de elementos del set está en consideración, está entre n de 3/4 a la j y n de 3/4 elevado a la j más 1, ¿sí? Mientras mayor es el j, menos elementos hay, ¿sí? Una potencia de un número que es menor a 1, ¿sí? Y cada vez que logramos reducir un cuarto de los elementos, podríamos estar en la posibilidad de avanzar de fase. ¿Ok? Eso es lo que indican las fases. Entonces, en principio, j es igual a 0, esto es n por 3/4 a la 0 da 1. Tenemos todos los elementos, los n elementos, y cuando logremos reducir hasta tener n por 3/4, ¿sí? Hasta que logremos reducir, quitar de consideración un cuarto de los elementos, ahí habremos avanzado de fase, ¿sí? Esto es lo que dice el tema de la fase. Como decimos, vamos a esquematizarlo un poquitito, tenemos los n elementos, y cuando yo logre encontrar un pivot lo suficientemente bueno como para que alguno de los cuartos yo los pueda descartar, habremos avanzado de fase, ¿sí? Estamos en la fase n por 3/4 elevado a la 1, y para pasar a n por 3/4 elevado a la 2, vamos a tener que por lo menos de este nuevo valor de n, descartar alguno de los cuartos, ¿sí? Y así vamos pasando de fase en fase hasta llegar a nuestro caso base, que sería un solo elemento, la fase con j igual a valor, ¿sí? Que vamos a ver que tiene que ver con los logaritmos. Bien. Para pasar de la fase j a la j más 1, necesitamos al menos desestimar un cuarto del total de los elementos. Se logra con la mitad central de los pivotes. Entonces, en un momento en el que yo estoy en la fase j, la probabilidad de pasar a la fase j más 1 es de 1/2. ¿Sí? Y acá se incorpora el tema de la esperanza. La cantidad esperada de iteraciones para avanzar de fase es 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta esperanza? ¿Sí? Perdonen los estadísticos que estén escuchando estas palabras. Es decir, bueno, normalmente es esperable que la cantidad de iteraciones que me tome para avanzar de fase sea 2. ¿Sí? Puede ser 1, puede ser 3. La probabilidad de que tarde 5 selecciones de pivotes para pasar de fase es bastante baja. Existe, pero bastante baja la probabilidad. Mientras más pasos en falso doy, menos probable es que eso esté sucediendo. Eventualmente, podemos decir que es una cantidad esperable constante de iteraciones hasta avanzar de fase. Entonces, va a aparecer multiplicada una constante a el hecho de pasar de fase en fase, y así como vamos pasando de fase, vamos a llegar al caso base con un solo elemento y vamos a poder calcular el tiempo total esperado en el que corre nuestro algoritmo, ¿sí? Esa es la metodología que vamos a utilizar, ¿sí? La cantidad de trabajo total del algoritmo va a ser la cantidad de tiempo esperada, la cantidad de trabajo del algoritmo es la cantidad de trabajo que me tome avanzar en cada fase, y nosotros evidentemente vamos a terminar calculando la cantidad esperada, ¿sí? Esperada que tome el algoritmo, tuki, y eso va a ser la cantidad esperada de lo que me toman todas las fases, que por linealidad de la esperanza, vamos a decir, bueno, la esperanza de lo que toma la fase 1, más la esperanza de lo que toma la fase 2, etc. ¿Sí? Con eso vamos a tener el artificio matemático preparado para saber cuánto puede llegar a tomar todo esto. ¿Bien? La cantidad de trabajo en una fase
es alguna constante de veces el tamaño del set en esa fase. ¿Sí? Es lo que cuesta una fase. La cantidad de trabajo del algoritmo requiere pararse en el medio, pasar cosas hacia la izquierda, hacia la derecha, es una cantidad de trabajo lineal. Entonces, esa cantidad de trabajo lineal es alguna constante multiplicada por n a la 3/4 de j, y esperable que sean hasta 2 iteraciones. Entonces ahí, como que esa constante se multiplicaría por 2, típicamente por 2. La esperanza de estar en una fase es acotada por 2 por una constante por 3/4, n por 3/4 de la j, que es el tamaño del problema en ese caso. ¿Sí? Con la linealidad de la esperanza hacemos toda esta sumatoria, que acá aparece nuestra bella geométrica, que se convierte en alguna constante por n. Entonces, la complejidad esperada de este algoritmo es O de n. ¿Sí? Hay quien me puede decir también, por ejemplo, este algoritmo podría tardar infinito. ¿Sí? Agarra un pivote, no es bueno. Agarra otro, no es bueno. Agarra otro, no es bueno. Agarra otro, no es bueno. ¿Sí? Pero la probabilidad de que eso pase es técnicamente cero. ¿Sí? Cosa que no significa que no vaya a ocurrir, pero sí que tiene probabilidad cero. ¿Sí? Quienes hayan visto prueba dirán, ¿cómo? Que no hayan estado en prueba, ¿cómo que la probabilidad es cero pero puede pasar? Sí, es así. Incluso un uniforme en 2 dimensiones, tirás un dardo y que haya caído ahí, la probabilidad era cero, pero ocurrió. Bien. Entonces, volvemos a lo que era la elección del pivote. Evidentemente, literalmente podríamos seleccionarlo completamente al azar, y eso genera una complejidad esperada de O de n, ¿sí? Que es mejor que el O de n log n que hemos logrado inicialmente, ¿sí? Pero hay otras opciones. Bueno, papi, ¿qué haces? Ahí está. Hay una opción, otra opción, por ejemplo, que es elegir 3 elementos y quedarnos con la mediana de esos 3, ¿sí? Ni el más grande ni el más pequeño, ¿sí? Y se puede analizar que la probabilidad de elegir un mal pivote en ese caso es mucho más baja, ¿sí? Eso lo podemos capaz ilustrar, ¿sí? Nosotros teníamos así, y acá teníamos la sección de los buenos pivotes que estaban en el 50% del centro. Entonces, en general, ¿qué puede pasar? Si yo elegí completamente mal un pivote, es porque los 3 elementos que agarré estaban acá, o los 3 elementos que agarré estaban acá, o agarré 2 elementos de acá y uno que esté en cualquiera de estos lugares, ¿sí? O agarré 2 elementos de acá y uno que esté en cualquiera de estos lugares. Para cada una de esas selecciones se puede calcular su probabilidad, y si contamos con delicadeza, podemos ver que incluso la probabilidad de elegir un mal pivote en ese caso es menor que ese 50% que habíamos tomado antes. Entonces, esto es una mejora palpable a las constantes del algoritmo, podríamos decir. La esperanza del tiempo va a seguir siendo O de n, pero la probabilidad de pasar de fase va a incrementarse. Por lo tanto, la cantidad esperada de veces de estar en una misma fase sin pasar va a ser menor a 2. Por lo tanto, vamos a ver que el algoritmo se comporta más rápido, va a tener mejores constantes en ese caso. Bien, vamos por ahí. No les quiero marear con la matemática así del conteo, porque no todos vimos prueba, así que no hace falta, pero sí que este esquema de agarrar 3 y quedarse con el del medio mejora al esquema de agarrar cualquiera. Y bueno, cualquiera podría ser literalmente cualquiera. En cambio, agarrar el del medio típicamente suele ser el que está en el 50% del centro, porque si no, tendríamos que tener la mala suerte de que sean todos a la izquierda, todos a la derecha, o todos a la izquierda y a la derecha, pero ninguno en el centro. Bueno, va por ahí. Bien. Y todo esto para llegar a Quicksort, que seguramente ustedes conocen, ¿sí? Me voy a adelantar y voy a decirles quién ha utilizado Quicksort y todavía sigue corriendo, ¿no? Porque, bueno, Quicksort es un algoritmo aleatorio, típicamente. La selección del pivote es aleatoria. Por lo tanto, podría darse esta situación de que nunca avanzás de fase. Nunca avanzás de fase porque nunca seleccionas un buen pivote, ¿sí? La probabilidad de que eso pase es 0, pero podría pasar. Ahora, ¿a quién le ha pasado? Estimo que a nadie le ha pasado, porque sería un caso interesante para documentar, ¿no? Corrí Quicksort y nunca terminó. Tremendo. Algo fast, ¿sí? Quicksort viene de quick y de sort, que es ordenar rápido. ¿Sí? Literalmente, estamos aprovechando los algoritmos randomizados para
hacer cosas rápidas, como habíamos prometido. Entonces, quicksort y el pivote, ¿sí? Porque quicksort tiene un pivote y es, bueno, si la cantidad de elementos es menor a 2, caso base, hay que elegir un pivote. Por cada elemento hay que pasarlo para acá, pasarlo para allá, y después, pimba, ordenar quicksort todo lo que está a la izquierda, el pivote y todo lo que está a la derecha. ¿Sí? Se puede hacer in place, lo mostramos así, not in place para simplicidad de lo que es la exposición. Ustedes saben que se puede hacer in place, pero típicamente lo que hace es esto. Todo lo que está a la izquierda lo ordena hacia la izquierda, todo lo que está a la derecha lo ordena hacia la derecha y construye la solución, como aprendiendo todo eso. Bien, ¿qué pasa? Nuevamente, quicksort aparece la selección de pivote, ¿bien? Y no es al azar, esta es una decisión tomada premeditadamente y con mucho cuidado, porque es se dice la secuencia de la clase que estamos teniendo hoy, viendo que los algoritmos de selección, ¿sí? No el algoritmo de ordenamiento por selección, sino que el algoritmo de selección de K o la búsqueda de la mediana, comparte esa raíz del hecho de que hay que buscar un pivote y típicamente lo que decimos cuando hacemos quicksort es elegir un pivote al azar. ¿Sí? Entonces, eso era lo que yo mencionaba al principio de la clase, de que seguramente algún algoritmo randomizado ya hayan visto, ya se han utilizado, y es en este caso quicksort con selección de pivote aleatorio. Bien. Punto número 1, sin importar la selección de pivote, el algoritmo es correcto, pero, punto número 2, tenemos este caso en el cual cada vez que seleccionamos un pivote nos quedan un solo elemento a la izquierda y todo lo demás a la derecha, o uno solo a la derecha y todo lo demás a la izquierda, y hay que reordenar a una cantidad TDN-1 que, expandiendo esa complejidad, nos queda cuadrático. ¿Sí? Ese es el caso malo de quicksort. Era lo más feo que tenía quicksort, era el hecho de que a veces tarda cuadrático. ¿Sí? Pero ¿en qué casos tardaría cuadrático? Por ejemplo, nadie lo dijo en el chat. Por ejemplo, quicksort es cuadrático si el arreglo ya está ordenado y la selección de pivote es naive, por ejemplo, agarrando el primer elemento. ¿Sí? Si el arreglo ya está ordenado y agarramos siempre el primer elemento como pivote, nos va a quedar, bueno, agarro el primer elemento como pivote. Va todo a la derecha. Ok, llamo recursivamente con todo el arreglo menos 1. O sea, acá está n menos 1. Entonces, agarro el primer elemento de pivote. Todo lo demás va a la derecha. Llamo recursivamente con tn menos 1. Y eso se desarrolla a un algoritmo ODN cuadrado. Creo que prontamente, acá están, lo que son las muestras de todo lo que puede tardar. ¿Sí? Yo hago una cantidad de trabajo ODN, ¿sí? Para a la izquierda poder llamar un arreglo de tamaño 1 y a la derecha tener que llamar un arreglo de tamaño n-1. ¿Sí? Entonces esto me cuesta TDN, esto tardó ODN, más lo que tarda en n-1, que tarda en n-1 más llamar a n-2, y toda esta expresión, sumar todos estos valores que están acá, todo lo que me costó en cada una de los niveles de ejecución, sumado nos queda n cuadrado. ¿Sí? Eso sería como el peor de caso de quicksort, que en el ejemplo podía ser esto de que el arreglo ya esté ordenado y una mala selección de pivote diciendo agarramos siempre el primero. Pero incluso se puede dar que nosotros agarremos algún elemento fijo o variable no randomizado y que tengamos la mala suerte de siempre elegir el elemento que nos dejaba un solo elemento hacia la izquierda y nos dejaba un solo elemento hacia la izquierda. O que venga un adversario y diga, a ver cómo es tu algoritmo. Primero agarras el primero, después el tercero, después el octavo, después el quinto y después el 16º. Dadas esas selecciones, mira, este es tu arreglo, pumba, tardó n cuadrado tu algoritmo. ¿Sí? Justamente por esas problemáticas es que se decide que la selección del pivote sea aleatoria. ¿Sí? Para que nadie pueda venir y decir, este es el peor caso que podemos tener. Bien. Porque en general tenemos esta esperanza de que todo sea rápido. ¿Sí? Mejor caso de quicksort, donde cada subproblema se divide por 2. Es un arbolito que puede parecerse a lo que sería llamadas recursivas de merge sort. Y hay quien puede decir, pero ¿por qué no usamos merge sort siempre si tiene este arbolito muy bonito? Y es porque, bueno, quicksort es simplemente, tiene mejores constantes que merge sort. ¿Sí? Vos lo pones a andar y quicksort es más rápido. ¿Sí? Le hace honor a su nombre. Entonces, por eso muchas veces nos decantamos por su utilización. Porque no solo es esperado que tarde esto, ¿sí? Sino que es bastante rápido. Es esto como unas constantes. Bien.
Si esto es lo que nos gustaría, que sumando todo esto, como siempre tenemos la cantidad de elementos en cada paso, se subdivide por esa cantidad, y esto, la cantidad de noditos, ¿sí? Ustedes fijan, acá hacemos una cantidad de trabajo aproximadamente n sobre 4, pero lo hacemos 4 veces, ¿sí? En cada nivel hay una cantidad de trabajo constante por n, ¿sí? ¿Y cuántos niveles son? Bueno, como está todo organizadito y qué sé yo, cada paso dividimos por 2 hasta que haya un 1, hay una cantidad logaritmo en base 2 en particular de n niveles, por eso nos queda O de n log n, este caso bonito. Bien. Pero, naturalmente, es que sospechoso que este sea nuestro caso siempre, ¿sí? Que tendríamos que haber obtenido, tendríamos que decir, bueno, esta es la mediana, y esta es la mediana, y por eso partimos tan perfecto, y esta es la mediana, y esta es la mediana, y esta es la mediana, mediana por todos lados. Sabemos que no tenemos la capacidad de sacar la mediana en cada uno de los casos, por lo tanto, nos gustaría hacer algún tipo de análisis de cuál es el tiempo esperado. Y acá tenemos un algoritmo un poco modificado, que es que nosotros vamos a elegir un pivote, pero que ese pivote sea central. Le llamamos central al pivote que de los 4 cuartos que hemos definido así, que esté en los lugares del medio, ¿sí? Lo que vamos a hacer, vamos a decir acá, si el tamaño del arreglo hacia izquierda y hacia derecha es mayor a S sobre 4, ¿sí? Porque si es menor, el pivote fue malo, ¿sí? Si esto es 1, 2, n sobre 6, por decir algo, el pivote fue malo, entonces no fue central. Pero, en caso contrario, el pivote sí es central y por lo tanto vamos a avanzar de fase, ¿sí? Esto es lo que nos dice, estamos llevando al algoritmo el hecho de avanzar de fase. Es decir, che, vas a pararte acá y hasta que no avances de fase, vas a probar con otro pivote al azar, ¿sí? Eso por ese lado. ¿Sí? Faltaría volver a elegir pivote acá en este caso. Sí, el pivote central, si no, volver a elegir pivote. Pero nada, son esquemas. Es pseudo código. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si ambos tamaños son mayores a S sobre 4, significa que dividimos bastante bien, el pivote era bastante central, si no, probá de nuevo con otro pivote. Bien. Cada vez que hacemos llamada recursiva al algoritmo, hemos avanzado de fase, y eso lo podemos trasladar al análisis de la complejidad. El tiempo esperado del algoritmo para un set S, sin contar las llamadas recursivas, es linealmente proporcional a S repetido una cantidad esperada de hasta 2. ¿Sí? Típicamente la esperanza de volver a intentar hasta lograr pasar de fase es 2. Eso hace que la cantidad de trabajo en una llamada en particular sea O del tamaño del set. ¿Sí? Si lo replicamos para las llamadas recursivas en el avance de fase, ¿sí? El trabajo fuera de recursividad es en ese nodo O de n sobre 4 elevado a la j dividido la cantidad de nodos que hay, pero multiplicado por todos los nodos te queda O de n 3 cuartos a la j. ¿Sí? Para un pivot central genera sets de tamaño de la siguiente fase. El número máximo de problemas de la fase es 4 tercios por j elevado a la j más 1 con costo n 3 elevado a la j, y eso haciendo la multiplicación, nos queda O de n para cada j. Y por linealidad de la esperanza, podemos sumar las fases, la cantidad de fases en función de n, como en cada vez que pasamos de fase, estamos dividiendo en tamaño. ¿Por qué? Dividiendo en tamaño por 4 tercios, ¿sí? Tenemos 3 cuartos de tamaño, o sea, en cada fase estamos avanzando, tenemos 3 cuartos de los elementos, entonces, logaritmo de 4 tercios de n, esto es O de log n. ¿Sí? Entonces, si la sumatoria de todo el trabajo en una fase es O de n y la cantidad de fases es logaritmo de n, nuestra complejidad termina siendo O de n log n. ¿Sí? Y esa es la parte más matemática de la clase. Espero que se haya seguido. ¿Sí? Toda una demostración de por qué Quizort es esperable que sea O de n log n. ¿Sí? Ejemplo, una cantidad de elementos por rama, podemos decir si dividimos justo en la mediana, este 16 se divide por 8, 8 y 4 y 4, 4 y 4 son 2 y 2, y así. Pero, incluso en los casos donde en cada fase avanzamos
un tamaño de 3/4 sea capaz de 16 se divide en 4 y 12. Y este 12 se puede dividir en 8 y 4. Pero la cantidad de niveles va a seguir siendo logarítmica. Logarítmica hacia un tope de 4/3 del logaritmo. ¿Sí? En vez de logaritmo en base 2, puede ser logaritmo en base 4/3, que es un valor más pequeño. O sea, numéricamente la constante va a ser un poco más grande, pero aún así el orden de complejidad es logarítmico, la altura de este árbol. ¿Sí? En ningún caso vamos a caer en ese o de n cuadrado. Lo que sí puede pasar es que pruebo un pivote, no sirve, pruebo un pivote, no sirve, pruebo un pivote, no sirve, y que no sirva, por siempre, por ejemplo, pero no hemos visto que ocurre, ¿no? Tiene probabilidad 0, puede ocurrir, pero no hemos visto que ocurre. Entonces, elección aleatoria del pivote, el tiempo del algoritmo es independiente del orden de los elementos de entrada, ¿sí? No importa cómo lleguen los elementos, no hay ningún adversario que pueda venir y decirme, con este set de datos, esto te viene muy mal, si eso no pasa. No hay un conjunto de datos de entrada que pueda garantizar el peor caso, ¿sí? Y el peor caso solamente surge de un mal caso de selecciones aleatorias realizadas. Si yo pruebo aleatorio y tengo mala suerte en el azar. Pero si tengo mala suerte en el azar, que tengo buena suerte en, ¿cómo era? En el amor, ¿cómo era? Bueno, seguimos. Aparece un ABB salvaje en la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros venimos hablando de quicksort, aparecería un ABB. No tiene sentido, no existe ningún tipo de correlación, ¿cierto? Vamos a parar a tomar agua. ¿Alguien conoce la relación entre quicksort y los ABBs? ¿Sí? ABB es como la estructura de la búsqueda binaria por naturaleza. ¿Sí? El ABB busca, como buscaría búsqueda binaria. Entonces, yo les digo, dado un conjunto de elementos, ¿sí? Propuesta de ejercicio, propuesta de pequeño problema de pensamiento que se resuelve muy sencillamente es, no pueden usar nada que no sea un ABB. Solamente pueden usar un ABB. Dado este conjunto de elementos, le doy un arreglo. ¿Cómo hacen para ordenarlos? Y tienen que usar el ABB. ¿Sí? Gracias a cosas de uso del ABB, tienen que producir los elementos ordenados. No pueden usar merge sort, no pueden usar quicksort. ¿Cómo lo hace? Guardo los elementos en el árbol y recorro el árbol in order. ¿Correcto? ¿Sí? Esa es una solución. Insertar todos los elementos en el árbol y hacer el recorrido in order. Bien. Entonces, ejemplo, yo podría, en este caso, insertar el 3, ¿no es cierto? Cuando voy a insertar el 1, digo, bueno, el 1 va a la izquierda del 3. Vamos a contrastar un poco el color. Bien. Acá se guarda el 3, ¿no es cierto? Cuando quiero guardar el 1, tiene que ser a la izquierda del 3. Acá se guarda el 1. Cuando tengo que guardar el 2, no, perdón, el 8, va a la derecha del 3. Acá viene el 8. Cuando tengo que guardar el 2, va a la izquierda del 3, va a la derecha del 1. Acá va el 2. Cuando quiero guardar el 6, va a la derecha del 3, va a la izquierda del 8. Ahí va el 6. El 7 va a la derecha del 3, a la izquierda del 8, a la derecha del 6. Y el 5 va a la derecha del 3, a la izquierda del 8, a la izquierda del 6, acá va el 5. ¿Sí? Y lo mismo si quisiéramos hacer búsquedas, cualquier número que nosotros estemos buscando, vamos a empezar por acá, por el 3, y buscaríamos en un proceso símil búsqueda binaria. ¿Sí? Venís acá, descartás todo lo que está en la rama izquierda, si tenés que buscar la derecha, o recartar todo lo que está en la rama derecha, si tenés que buscar hacia la izquierda. ¿Sí? Pero, acá hay una cosita más, es, ¿qué pasa si, por ejemplo, ordenamos con un quicksort, ¿bien? Para alguna selección de pivote, ¿sí? Supongamos que vamos a elegir, bueno, vamos viendo qué pivotes elegimos, pero para alguna selección de pivote, ¿qué cosas interesantes pueden pasar? Bueno, si elegimos como pivote el 3, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros el 1 lo comparamos con el 3 y sabemos que va hacia la izquierda. El 8 lo comparamos con el 3, sabemos que va hacia la derecha. El 2 lo comparamos con el 3, sabemos que va hacia la izquierda. El 6 lo comparamos con el 3, va hacia la derecha. El 7 lo comparamos con el 3, va hacia la derecha. Y el 5 lo comparamos con el 3, va hacia la derecha. Y así nos queda. ¿Sí? Y para alguna selección de pivot acá, sabemos que, por ejemplo, el 1 es el pivot. El 2 que llega, sabemos que el 2 va a la derecha del 1.
Y para alguna selección de pivot acá, por ejemplo el 8, sabemos que el 6 va hacia la izquierda del 8, el 7 va hacia la izquierda y el 5 va hacia la izquierda. Seguimos así. Para una selección de pivot, por ejemplo el 2, no hay nada que hacer. Para una selección de pivot, por ejemplo el 6, el 7 va hacia la derecha y el 5 va hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, dada una secuencia de selecciones de pivotes, ¿qué es lo que sucedió? Y es que, literalmente, esto se activa, Quicksort y ABB tienen una relación sumamente íntima, y es que, literalmente, Quicksort podría estar haciendo las comparaciones que haría una ABB dado cierto orden de iniciación. O, dado cierto orden de iniciación, en el ABB, las comparaciones que está haciendo el ABB están siendo las mismas comparaciones que hace Quicksort. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando estábamos haciendo esto es Quicksort, cuando estábamos haciendo el tema del ABB, este 3 fue lo primero que colocamos y todos los elementos fueron comparados con ese 3. ¿Por qué? Porque es la raíz. La raíz es como si fuera el primer pivote de un algoritmo de Quicksort. Entonces, cuando llegó el 1, lo tuvimos que poner acá. Cuando llegó el 2, lo pusimos acá hacia la derecha, hacia la izquierda. Todos los demás elementos tuvieron que ser comparados primero con el 3 y iban hacia la derecha. Lo mismo pasaba cuando eran insertados en el árbol. Cuando llegaba el 8, había que compararlo con el 3 y saber que venía hacia acá, hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Esa es la relación que hay entre Quicksort y ABB. Vamos a decir que prácticamente, digamos, el ABB es la estructura de ordenamiento Quicksort, o el Quicksort es el ordenamiento por división y conquista, sí. Es razonable que una estructura de división y conquista, símil búsqueda binaria, termine reflejándose en un algoritmo de ordenamiento por división y conquista que por detrás tiene estas ideas de, dado un elemento, todo va para allá, todo va para acá. ¿Sí? Literalmente es eso. Quicksort es, bueno, dado el 3, todo lo más chico va para allá, como en un árbol, y todo lo más grande va para allá, como en un árbol. ¿Sí? Entonces ahí está la relación entre ABB y Quicksort. Bien. Muchas veces Martín la menciona en Algoritmos 2, pero para mí es como la explosión en este momento, en TDA. Bien. Buenísimo. ¿Qué cosas, ahora que sabemos de ABB, qué cosas podemos incorporar al conocimiento de ABBs? Bueno, tenemos un teorema para la ABB, existe, y es que la altura esperada de un árbol creado en orden aleatorio, ¿sí? Dado que estamos en clase de algoritmos randomizados, ¿qué pasa si creamos un árbol en orden aleatorio? ¿Sí? Por ejemplo, vos sabés cuáles son los elementos del árbol, bueno, mezclalos, metelos en el árbol, la altura esperada de ese árbol va a ser O de log n. ¿Sí? Nosotros siempre estábamos muy preocupados por los casos patológicos del árbol, que te diga, bueno, lo insertás ordenado y eso se degenera una lista y hacer n búsquedas te queda n cuadrado. Es literalmente el dibujito que hemos visto hace un ratito de Quicksort. Ahí está. ¿Sí? Así como Quicksort hace esto te puede pasar en un árbol. ¿Por qué? Son lo mismo. Bueno, tienen esas similitudes. Bien. Pero, si creamos el árbol de forma aleatoria, ¿qué es lo que sucede? Que el orden de la altura es logarítmico. Bien. Cualquier cosita, ahí yo les dejo un link a una clase del MIT donde demuestran eso. ¿Sí? Que no lo vamos a estar haciendo ahora. Pueden, por ejemplo, puede ser una tarea para el hogar, si ustedes lo quieren ver. Y les tomo una horita nomás. O sea, tampoco es como que, ¿no? Ni que fuera demasiado tiempo. ¿No? Bien, bueno, tremendo. ¿Hasta ahí? ¿Árboles? ¿Sí? Entonces, esto es una referencia a una de las clases de algoritmos 2, donde les comentan, bueno, no se preocupen demasiado por la generación de árboles, porque simplemente mezclando las claves, ¿sí? Siempre y cuando no las inserten ordenadas, pueden mezclar las claves y su árbol estará balanceado. ¿Sí? No tienen que programarse una ABL en algoritmos 2, por suerte, pueden mezclar las claves y nos dicen que la altura esperada es logarítmica. ¿Bien? Es una ventaja. Okay. Hasta ahí, árboles. ¿Seguimos? Una horita. Bien. Bueno, seguimos. Listas ordenadas. Listas ordenadas, acá podría decir, bueno, listas ordenadas, voy a decir Tuki. Arreglos ordenados, ¿no? ¿Qué onda mantener un arreglo ordenado? ¿Sí? ¿Es fácil, es difícil? ¿Cómo se hace? ¿No?
Me dicen, bueno, mantener arreglo ordenado. Ok, acá me insertan el 1, va ahí. Me insertan el 3, va acá. Me insertan el 2. Ah, bueno, espera que corro el 3. Pero bueno, 1, 2, 3. ¿No es cierto? Quiero buscar el elemento, puedo hacer búsqueda binaria. No sé, 8, 15, 23. Quiero buscar un elemento, busco el 8. Está a la derecha, está a la izquierda, ¿no? Puedo aprovechar búsqueda binaria en el arreglo. ¿No es cierto? ¿Qué onda el concepto de listas ordenadas? ¿No es cierto? ¿Cuál es la ventaja de la lista ordenada? Que yo no tengo que, cuando me insertaron el 1 y el 3 y después me insertaron el 2, yo no tengo que patear el 3, ¿sí? O en este caso, si me insertan en 4, yo no tengo que patear todo esto, ¿sí? ¿Cuánto cuesta mantener un arreglo ordenado? ¿Sí? Buscar el logarítmico, pero mantenerlo. Por ejemplo, agarrar un elemento, es ODN, ¿sí? Yo caigo acá, tengo que mover todo hacia la derecha. En cambio, en la lista ordenada, por ejemplo, una vez que encuentro el elemento, no tengo que hacer este movimiento, sino que acá aparece un nodo, la lista enlazada, por ejemplo, aparece un nodo que el 1 apunta al 2, apunta al 3. Bien. Ahora, ¿cuál es el tema con las listas ordenadas? ¿Puedo implementar una búsqueda binaria sobre una lista ordenada? ¿Ustedes qué opinan? Lista ordenada enlazada. Enlazada no. Yo no tengo la capacidad de indexar. ¿Sí? La ventaja del arreglo es la de indexar, no la tengo en la lista enlazada, pero en el arreglo tengo la desventaja que para yo poder indexar, cada vez que tengo que hacer una actualización, me va a costar ODN garantizado. ¿Sí? En la lista yo tan solo tuviese alguna forma de acceder rápidamente a algún elemento, o donde podría llegar a estar en el elemento, le meto un nodito en el medio y listo, ¿no es cierto? Pero no tenemos esa capacidad de indexado en las listas como si las tenemos en el arreglo. Bien. Vamos a hablar un poquitito de esto ahora. Así nomás. Pasa que acceder a una posición no es ODM. Exactamente. Bien. Entonces, ¿qué nos tiene preparada la diapositiva? Queremos tener una lista de datos ordenada dinámicamente. Los arreglos ordenados nos permiten buscar en el logdn, pero mantenerlos ordenados requiere un trabajo ODN. ¿Sí? Pasando al dominio de las listas enlazadas, podemos, si sabemos dónde es un elemento, actualizar uno de uno, pero no tenemos la capacidad de encontrar elementos más rápido que ODN, tenemos que literalmente recorrer toda la lista. Bien, dicho eso, nace el concepto de las skip lists. ¿Sí? Las skip lists solucionan esto, entre comillas, con más listas. ¿Sí? En vez de tener una sola lista, tiene varias listas. ¿Cómo funcionan las skip lists? Es una nueva estructura, que incorpora un nivel de randomización para permitir de forma eficiente, con alta probabilidad, la búsqueda guardado y borrado en una lista ordenada. ¿Sí? Se supone que va a ser rápido, con cierta probabilidad. La probabilidad debería ser alta, pero de nuevo, estamos hablando de algoritmos randomizados. Existe algún caso en el que con baja probabilidad el algoritmo tarde mucho. Puede pasar. Bien. Esto literalmente es lo que yo creo. Sí. Ahora paso a mostrar esto. Bien. Bueno. Vamos directo al ejemplo. No. Vamos a mostrar este dibujito. Bien. ¿Qué onda las skip lists? Entonces, la skip list va a tener en primera instancia lo que es abajo de todo una lista enlazada literalmente con todos los elementos. ¿Sí? Acá aprovecha y la hace doblemente enlazada. Se puede hacer doblemente enlazada, está perfecto. Pero va a tener a todos los elementos. ¿Sí? Ningún elemento se me escapa. Pero con cierta probabilidad se va a crear una lista más arriba que va a obtener algunos elementos con cierta probabilidad. E incluso puede llegar a haber niveles más arriba y más arriba y más arriba, siempre con cierta probabilidad. ¿Qué pasa? El nivel superior, el que no está, abajo de todo están todos los elementos. Buscar ahí siempre es ODN. Pero este nivel, un poquito más arriba, funciona como autopista. Como decir, mira, si yo tuviese que llegar hasta el 59, desde acá abajo tengo que pasar por el 14, por el 23, por el 34, por el 42, por el 50, por el 59, y ahí llegué. En cambio, si yo quiero llegar al 59, puedo aprovechar las autopistas. Puedo decir, mira,
Del 14, yo sé que es mayor al 14, entonces puedo ir al 34. Sé que es mayor al 34, puedo ir al 42. Sé que es mayor al 42, puedo ir al 72. No, el 72 es más alto, entonces me pasé. Vuelo al 42 y bajo. Y acá sí vengo por la calle. Y yo al 59. Si yo quiero llegar al 79 o al 72, yo agarro por la autopista y me mando tácate, tácate, tácate. Ahí bajo, llegué al 72 o llegué al 79. Y la autopista me permite ahorrarme varios accesos a diferentes elementos, ¿sí? Y si yo manejo de forma inteligente las probabilidades, incluso esto puede llegar a ser una búsqueda más rápida que ODN, que sería la búsqueda normal, típica de una lista cualquiera. Entonces, dicho eso, vamos a jugar un poco con esta paginita. A ver. Vamos a tirarle la animación. Bien. Entonces, vamos a decir sentar los elementos. A ver, insertar el 10. Es cierto que esta página no funciona con cosas. Insertar el 10. Tiene que ir más rápido esta, che. Aquí. Vamos a insertar el 30. Bien. Fíjense que es lo que está haciendo en cada paso. Dice, bueno, el 30 es más que infinito, vengo para acá. Es más que 10, vengo para acá. Es menos que infinito, vengo para acá. Entonces, inserto el 30 ahí. Con cierta probabilidad, sube y dice, lo voy a insertar acá también. ¿Sí? Crea un nuevo nivel, una nueva autopista. Así inserto el 50. A ver. Se fija. Hizo rápido para llegar acá hasta el 30 y ahí Tuki subió. Mirá, y la probabilidad dio que tenía que volver a subir. Vamos a insertar el 70. Viene por acá, tukiti, tukiti, lo crea y se fija. Hay que subir, hay que subir. Hay que subir. Bueno, ahí está dando las diferentes probabilidades. A ver. Incluso Tuki lo busca. Si no lo encuentra, lo agrega. Al 100. ¿Sí? Lo viene a buscar, Tuki no lo encuentra, acá no está acá, tuvo que agregarlo y así, ¿sí? Y estos son unas tiradas de monedas, dice acá, como es un poco, ¿cuál es la probabilidad de que siga subiendo hacia arriba? Si da 1, lo promueve, si da 0, no lo promueve, ¿sí? Pero acá le voy a bajar un poquito la velocidad de animación, como decir, bueno, ¿cuáles son los pasos para buscar el 80, por ejemplo? Bueno, viene acá, se fija, tiene que estar hacia la derecha, muy lento. ¿Puede estar hacia la derecha? No. Entonces baja. ¿Puede estar hacia la derecha? No. Baja. ¿Puede estar hacia la derecha? No. Baja. ¿Puede estar hacia la derecha? Sí, acá está. ¿Sí? En la última etapa, tiene que buscar, lo encontró. Bien, está un poco. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los pasos para buscar el 10? Bueno, no puede estar hacia la derecha, baja, no puede estar hacia la derecha, baja, no puede estar hacia la derecha, baja, acá encontró el 10. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenga que buscar el 50? Busca, no puede estar hacia la derecha, baja acá, acá está, baja, baja, lo encuentra, acá está el dato. ¿Sí? Acá está como réplicas del valor conformando las autopistas. Bien. Ahora, si ustedes se fijan, lo que nosotros nos gustaría que suceda es que las autopistas más o menos nos permitan descartar la mitad de los elementos que están en el siguiente nivel. Como yo vengo acá, y si estoy buscando algo mayor que el 70, ya todo lo que está a la izquierda del 70 ya lo descarto. Y vengo para acá y todo lo que está a la derecha del 100 lo puedo descartar y así ir buscando. ¿Sí? En cierto sentido, hay quienes podrían decir que esto tiene mucha pinta a lo que es un árbol. No sé, podrían decir, no, mirá, está, como que acá te quedó como que la raíz y acá está el 50 y todo lo que está a la izquierda y a la derecha del 50. No sé, ahí sería arriesgado mencionarlo, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera, lo esperable es que la cantidad de elementos a medida que vamos subiendo en los niveles sea cada vez menor, ¿sí? Aproximadamente, digamos, se divide por una probabilidad de P cada vez que tenemos que subir, ¿sí? Para que un elemento llegue hasta el último nivel, tiene que haber dado la probabilidad acá y acá y acá y acá. Cada vez que el elemento tiene que subir, se lanza una monedita con cierta probabilidad, en este caso 50%, y dice, bueno, sube si justo da ahí donde tiene que caer. Entonces, ¿cómo hace para subir? ¿Cómo subir el 70? Bueno, tiró la moneda y salió cara. Y acá también, y acá también, y acá también, y acá salió cruz y dejó de subir. ¿Bien? Entonces, eso te ordena más o menos la lista, sería esperable que te lo ordene, donde cada vez que vos subís un nivel,
tenés aproximadamente la mitad de los elementos que tenías en el nivel inferior, ¿sí? Eso te permite, de alguna manera, tener búsquedas que tienen una complejidad esperada de logarítmica, ¿sí? Cada vez que avanzás, ¿sí? En vez de tener que buscar acá ODN, vos podés avanzar y descartar esperablemente una cantidad aproximadamente, como se dice, una proporción esperada de elementos que tienen que ver con la probabilidad que que le da la impronta a la skip list. Bien, eso por ese lado. Estamos con la presentación. Seguimos. Tuki, eso por ese lado. Bien, acá una listita, por ejemplo, una listita bastante copada, porque justo queda como que de acá la mitad de los elementos a la izquierda, la mitad a la derecha, e incluso acá el 20, la mitad a la izquierda, la mitad a la derecha, la mitad a la izquierda, la mitad a la derecha, un ejemplito. Y se busca símil búsqueda binaria, empezando por las capas superiores, siempre se va acercando al elemento que está buscando. Al insertar, siempre se inserta en la base y de ahí se sube de capa con probabilidad P, y las capas superiores tienden a tener menos elementos. Al buscar cualquier número mayor a 12, se puede esquipear todos los elementos que sean menores a 12. Eso es lo que dice la metodología de búsqueda. Las capas superiores funcionan como estas rutas, como estas avenidas, como estas rutas express para llegar a los elementos. Bien, ¿cómo funcionan las skip lists? Así como la esperanza de los tiempos. Bueno, el orden temporal promedio con alta probabilidad es 1 sobre P multiplicado por el logaritmo de en base 1 sobre P de n. O sea, ejemplo, si la probabilidad es un medio, esto quedaría 2 logaritmo en base 2 de n, ¿sí? Es decir, logarítmica. La búsqueda es logarítmica, la inserción es logarítmica, el borrado es logarítmico, y en el peor de los casos, te puede pasar que esto tarde O de n, por ejemplo, porque tenés que buscar y tenés que atravesar todos los elementos para buscar, o que puede pasar también que te dé, bueno, un nivel, un nivel, un nivel, un nivel, y así se te empiece a complicar. Ahora, el orden espacial, en el peor de los casos, es O de n log n, ¿sí? Que esta probabilidad de subir te vaya subiendo elementos, te vaya populando los elementos, ¿sí? Entonces, dado ese orden temporal promedio, es el promedio que te suele dar, y en promedio cada elemento está presente en un número de listas tal que 1 dividido 1 menos P, ¿sí? La cantidad de listas tiene que ver con la cantidad esperada de veces que uno dice, bueno, subió este elemento hasta que dejó de subir. Ahí estamos. Es posible modificar el valor de P para regular el uso de memoria y la velocidad esperada de las operaciones, ¿sí? En general, a mayor valor de P, mayor uso de memoria y velocidad asterisquito, ¿sí? Porque si nosotros ponemos un P muy alto, lo que nos va a suceder es que incluso las autopistas se van a empezar a poblar demasiado con demasiados elementos, y por lo tanto pierdan esa característica de autopista de decir, che, me permiten ir más rápido, y no, porque ahora hay demasiadas autopistas y cada autopista tiene demasiados elementos por haber configurado demasiado alto el valor de P. Típicamente se configura el valor de P para hacer un medio. ¿Okay? Hasta ahí lo que es skip list, un tema que nos hemos dado el lujo de tomar en un final. Ahora ya no existen los finales, pero bueno, se llegó a tomar. Le pusimos como la secuencia de caras y cruces. ¿No sería menor velocidad entonces o entendí mal? Y es que, a ver, tiene mejor velocidad a menos que te zarpes con el valor de P. O sea, como que tiene de repente una cumbre, un valle de incertidumbre, como quien dice. ¿Sí? Va mejorando la velocidad hasta que la empeorás por tener demasiadas listas. Bien. Ok. Bien, volvemos a los árboles binarios de búsqueda, ¿sí? Permite mantener dinámicamente una estructura de tipo diccionario, permitiendo además presentar los datos con una relación de orden, ¿sí? Es decir, ordenarlos. Típicamente sus operaciones son log n, siempre y cuando esté balanceado, ¿sí? Metodologías de balanceo de árboles, hay bastantes, por ejemplo, ABL, árboles rojo y negro, la que hayan visto en Algoritmos 2, por ejemplo, pero hace un ratito vimos una propiedad muy interesante, y es que la altura esperada de un árbol creado en orden aleatorio es O de log n. Entonces, nosotros vamos a querer aprovechar esa característica de creación de árboles aleatorios
Y la vamos a hacer de dos maneras, ¿sí? Pero primero hay que reconocer lo siguiente. Entender que cuando nosotros estamos programando un árbol, no sabemos cuáles son los datos que nos van a llegar, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo decir, bueno, a ver, dame todos los datos, los mezclo y a partir de ahí empiezo a trabajar. O tampoco puedo poner como condición para quien usa mi TDA, che, pero asegúrate que tus datos vengan así aleatorios, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas no se pueden hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros internamente si queremos hacer un TDA ABB que aproveche esta propiedad? Van a ser ABBs diferentes. Bien. Ejemplo, el trap, los traps. Bien. Si la altura esperada de un árbol creado en orden aleatorio es O de log n, mantengamos un árbol como si fuese creado en orden aleatorio. ¿Sí? O sea, vamos a decir que el orden en el que fueron creados los elementos, vamos a simular que fueron aleatorios. ¿Okay? ¿Cómo funciona eso? Los traps, ¿sí? Es la combinación de tree y heaps. Los tree heaps, o como quien dice. Bueno, tree significa árbol y heap significa heap, obviamente. Y por eso se convierte en un trap. Bien. ¿Cómo va a funcionar el tree? Un buen viaje. Bien. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pum. Tenemos dos cosas que mantener. Cosa a mantener número uno es la relación de orden entre los elementos. ¿Sí? Respecto de la H, todo lo que está a su izquierda tiene que ser menor, como la C, como la A, como la E. Todo lo que está a la derecha, como la J, tiene que ser mayor. De la C, todo lo que está a la izquierda tiene que ser menor. De la C, todo lo que está hacia la derecha, como la E, tiene que ser mayor. ¿Sí? Pero además, cada nodo va a tener un numerito aleatorio. Por ejemplo, acá el 9, el 7, el 4, ¿sí? Y esos numeritos creados artificialmente de forma aleatoria van a deber ser mantenidos en forma de heap. Es decir, el 9 tiene que ser mayor a los hijos 4 y 7, el 4 tiene que ser mayor a los hijos 2 y 6. ¿Sí? Estamos manteniendo las dos cosas al mismo tiempo, la propiedad de tree, la propiedad de heap. Esa es la motivación. Todo lo que ya dije. Las operaciones serían esperables que sean O de log n, ¿sí? Manteniendo las dos cosas. Y eso nos va a permitir mantener el árbol balanceado, sabiendo que es esperable que la altura del árbol generado de forma aleatoria es de valor esperado logaritmo de n. ¿Sí? Y lo que esto genera es simular como si hubiésemos insertado los nodos desde mayor prioridad a menor prioridad. ¿Sí? Si ustedes se fijan, si yo no les digo que esto es un trap, y les digo que esto es un árbol, y ignoren estos numeritos, lo que van a decir es, bueno, el de mayor prioridad, la H, se insertó primero. Después se insertó la J, después se insertó la C, después se insertó la A, y después se insertó la E. Todo se mantiene con forma de heap, con forma de árbol, ABB, y estos numeritos es como anécdota de en qué orden se fueron insertando. Bien. Ahora, lo que va a pasar es que pasa así, se tiene que insertar un nuevo elemento y debería ir en un lugar donde ya hay otro elemento, ¿sí? O sea, si insertamos algún valor, no sé, insertamos la Z, es decir algo, la X, insertamos la X y nos da el aleatorio que tiene que valer 8, tenemos que simular que la X se insertó después de la H, pero antes de la J. ¿Ves qué va a pasar? Va a ser una especie de rotación, como decir, bueno, ¿sabes qué? Esto va a rotar hacia la izquierda, acá va a estar a la 8, el 8 con X, y acá va a estar la J que valía 7. ¿Sí? Eso es algo que se va a mostrar en las siguientes diapositivas. Bien, entonces tenemos que insertar el 80. Insertar el 80 se inserta, sería mayor al 50, mayor al 70, me quedaría acá a la derecha. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Como el 12 se generó aleatoriamente y sucede que es mayor a su padre, eso en un heap no puede pasar. Entonces, rotamos hacia la izquierda para arreglar esa situación. Acá, ahora está el 80 con su numerito 12 y quedó el 70 con su numerito 10. Entonces, así como el 80 era mayor que el 70, ahora el 80 sigue siendo mayor que el 70, por eso el 70 es un hijo izquierdo. Pero, como el valor aleatorio del 12 es mayor al 10,
tenemos que hacer esa rotación para que el 12 quede arriba del 10 para mantener la propiedad de heap. Bien, es una simple rotación para arreglar la propiedad de heap, pero el árbol se sigue manteniendo de la misma manera. Y si nosotros miramos este árbol así, viéndolo acá como está, es como si el 80 hubiese sido insertado antes que el 70. ¿Sí? Y eso lo queda indicado acá, en el numerito de prioridad. Las mayores prioridades fueron insertadas antes. Eso es lo que dice, eso es lo que estamos simulando con la estructura. ¿Bien? Es demasiado champán. ¿Cómo partido también? ¿Qué? ¿Cómo están las canonetas? Ya está. Ya pasó la siguiente con la juventud. ¿Cómo es? ¿El meme? Bien. Demasiado champán. Bien. Entonces, otros ejemplos de cómo funciona Triad. Tenemos que borrar el 50. ¿Sí? Lo primero que se hace cuando hay que hacer un borrado es darle una prioridad menos infinita a nivel de heap. Y vamos a pasarnos a hacer varias rotaciones hasta que el 50 esté en una hoja. Cuando el 50 esté en una hoja, vamos a poder hacer el borrado correspondiente. Justamente para no romper con la propiedad de heap. ¿Bien? Entonces, es como que hace las dos cosas. Vieron que en el heap, para sacarlo tiene que ser una hoja, pero bueno, en el árbol no podemos hacer ese swap porque te quedan mal las cosas. El swap no tendría sentido, de hecho, porque, ¿cómo es? Te rompería todas las, ¿cómo se dice? Las comparaciones, ya sea de una u otra estructura, ¿sí? O lo mismo en el árbol, cuando tenés que borrar un elemento con dos hijos, metes el swap, el borrado con intercambio, para poder que ese elemento no tenga dos hijos y poder hacer el borrado, pero eso te rompería la propiedad de heap. Entonces, para que no nos rompa por ninguna de las dos propiedades, simplemente vamos haciendo intercambios sin romper las propiedades. Por ejemplo, acá hacemos el rotado hacia la izquierda, nos queda el 70 arriba. Acá tenemos que hacer rotación hacia la derecha para que quede este 5 mayor al menos infinito. Acá tenemos que rotar de nuevo hacia la derecha para que este 4 nos quede mayor al menos infinito. Y ahora que tenemos el menos infinito en la última posición, se puede borrar de la estructura, siendo que es una hoja. Bien, y de esa manera funciona nuestro árbol más heap. Bien. Y seguimos viendo estructuras innovadoras, por ejemplo, el árbol binario de búsqueda aleatorio, el ABBA, ¿cierto? Ah, por Dios, ¿por qué no tenemos un meme? No puedo creer. No puede ser, la primera vez que nos damos cuenta de esto. A ver. Bueno, después hay que buscar un mejor meme. Ok. Bien. Es ABA. Bueno. Próximamente. La clase de cuadriviene no saben. Va a ser espectacular. Bueno. ¿Qué es lo que hace el árbol binario de búsqueda aleatoria? Nuevamente va a aprovechar que la altura esperada de un árbol creado en orden aleatorio es O del logaritmo de n. Y lo que va a hacer, va a simular la aleatoriedad en todos los pasos de la inserción. ¿Sí? Va a hacer de cuenta que ese elemento pudo haber sido insertado en cualquier momento en la historia del árbol. Pero lo va a hacer, es como un algoritmo de streaming. En cualquier momento que llegue un nuevo elemento, va a hacer de cuenta de que ese elemento siempre existió y va a aleatorizar la posición en la que ese elemento fue insertado al árbol. ¿Sí? Suena muy falopa y por un lado porque justamente lo es. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y lo hace de una forma bastante más literal. Literalmente va a sacar al azar la probabilidad de que haya sido ese elemento el que justo le tocaba estar en esa posición del árbol. Y si eso se da, entonces lo pone ahí y mete los otros elementos hacia abajo. Como que empuja los otros elementos hacia sus y descendientes, podemos decir. Bien. Entonces, cuando hay que hacer una inserción, para cada nodo que se visita en el camino de inserción, va a tirar una moneda con cierta probabilidad. Esa probabilidad tiene que estar particularmente confeccionada para que esa probabilidad represente el caso de éxito que sea que se insertó ese elemento en esa posición exacta, porque suponiendo que ya sabíamos qué elementos iban a estar, en qué orden llegaron fue al azar. ¿Sí? Es re loco, pero bueno, funciona. ¿Y cómo funciona? Bien.
para mantener la uniformidad de la probabilidad P, cada nodo mantiene la cantidad K de nodos descendientes contándose a sí mismo, ¿sí? Es como un árbol que además tiene información extra. No sé, si esto está acá, esto está así, pimbi pimbi, por decir algo, este elemento sabe que contándose a él y a sus descendientes hay 5 elementos. Este sabe que hay 1, este sabe que hay 3, este sabe que hay 1, este sabe que hay 1, ¿sí? Ahora, cuando yo agrego un elemento, por ejemplo, de acá lo agrego acá, tengo que actualizar. Acá va a haber hay 1, acá hay 2, acá hay 6. ¿Bien? Y es así. Entonces, ¿cómo funciona? Llega un nuevo elemento, ¿sí? Entonces, ese nuevo elemento, si nosotros consideramos que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, más este elemento 7, si este árbol con este séptimo elemento hubiese sido creado de forma aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que justo este elemento que estoy agregando ahora hubiese sido el primer elemento de ese árbol aleatorio considerando estos 7 elementos? ¿Alguien que haya hecho prueba? ¿Tiene esa probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que un elemento arbitrario de este árbol sea el primero, siendo que el árbol tiene 7 elementos? Muy bien, un séptimo. Entonces, literalmente, vamos a lanzar una moneda con probabilidad de un séptimo, y si esa moneda sale cara, o sea, se da la posibilidad de ser un séptimo, nos está diciendo, che, en ese orden aleatorio supuesto de este árbol, a este nodo le correspondía ser la raíz. ¿Sí? Entonces, si tiramos la moneda y sale en esa probabilidad un séptimo, por decir, tiramos un dado de 7 caras, ¿será que existe? Tiramos un dado de 7 caras y sale 1, entonces no, este nodo tuvo que haber sido la raíz, porque en realidad, en ese orden aleatorio original hipotético, justo apareció primero. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Las respectivas rotaciones para respetar que este elemento tuvo que haber estado en la raíz. ¿Sí? En cambio, si no se da esa probabilidad de un séptimo, supongamos que esta X tenía que ser guardada hacia acá, hacia la derecha. ¿Sí? Dentro de lo que es esta subrama, ¿sí? Existe un orden relativa dentro de estos elementos, pero acá está llegando la X, y esta X hace que sea 3 elementos. X más estos dos son en total 3. ¿Sí? Nuevamente lanzamos una moneda con probabilidad un tercio de que este elemento sea la raíz de esta subrama. Y si con probabilidad un tercio ese elemento era la raíz de esa subrama, entonces reacomodamos con rotaciones como sea pertinente. ¿Sí? Supongamos que da que no, la X tenía que venir para acá. Acá, ¿cuántos elementos hay? 0. Entonces la probabilidad de que con un solo elemento la X sea la raíz de este subárbol es 100%. Entonces acá aparece el elemento X. Y se actualiza que ahora acá hay un elemento, acá en vez de 2 hay 3 y acá en vez de 6 hay 7. ¿Sí? Entonces así es como funciona el árbol binario de búsqueda aleatorio. Vamos a ver qué canción elegimos. Ya. Bien. Muy bien, un séptimo. Entonces, más viendo el partido, pero gente final con el pueblo. La probabilidad P en cada paso de la inserción es 1 dividido K más 1. ¿Sí? Ese valor de K es la cantidad de nodos descendientes y el más 1 es para contar el nuevo elemento que está ingresando al árbol. ¿Sí? Este ejemplo ya lo hice. Bien, ahí está. Este análisis se transporta análogamente cada subárbol y por ello cada nodo necesita almacenar el valor de la cantidad de descendientes que tiene. Y nuevamente es equivalente a crear un árbol con un cierto orden aleatorio, en este caso determinado para esta cantidad de elementos, por los resultados de las evaluaciones de las probabilidades P, que equivalen a cierta permutación de todas las posibilidades de esos elementos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comparamos contra la raíz, estamos viendo cuál es la probabilidad de, entre todas las permutaciones posibles que existen, incluyendo este nuevo elemento, que ese elemento sea el primero de todos. Cuando digo que no, y vinimos para acá, estamos viendo entre todas las posibles permutaciones que involucran los elementos que están en este subárbol, cuál es la probabilidad de que el nuevo elemento sea justo el primero entre todos ellos. ¿Sí? Eso es fácil de calcular, es 1 dividido la cantidad de elementos que tiene el subárbol para todos los subárboles
incluyendo el caso particular donde su árbol es todo el árbol. Para mí es fascinante este tipo de cosas porque decís, che, como que estoy a posteriori calculando un orden aleatorio de inserción a un árbol que originalmente no existía, pero a medida que voy conociendo más elementos, hago de cuenta de que los fui agregando en forma aleatoria. Ahí está, por ahí. Bien. Y hablando de tantas cosas aleatorias, uno se podría preguntar cómo se hace para tener números aleatorios. ¿Sí? Si la computadora es una computadora, yo le digo, hola, dame un número aleatorio. ¿No? O sea, hay librerías que hacen eso, pero bueno, ¿cómo lo hacen o qué es lo que hacen? ¿Qué sé yo? Bien. Y esas cosas se pueden ver. ¿Qué es lo que suelen hacer? Bien. Tenemos el concepto de Random Number Generator, ¿sí? Y uno podría decir, che, la generación de randoms no es realmente random, o qué tan random es la generación de random, podemos verlo en la siguiente diapositiva. La generación de números aleatorios es buscar generar una secuencia de números tal que no se pueda predecir qué número va a salir más que por azar. Si yo no sé qué es lo que va a salir, es impredecible el resultado. ¿Qué método de generación hay? Verdadero random o true random es en base a mediciones de hardware de procesos que nosotros hasta el día de hoy consideramos impredecibles. O pseudo random, y son algoritmos que son escritos literalmente con el objetivo de emular el azar. ¿Sí? Le das una semilla inicial y a partir de esa semilla inicial entrega números que parecen ser aleatorios. ¿Sí? No son aleatorios pues ya están programados, pero están programados para parecer aleatorios. El tema es que vos le das una semilla o no se sabe qué semilla se le da y empieza a generar números aleatorios, eventualmente, a medida que vas viendo más y más números que te va generando, vos podés, bueno, o no, pero yo no, pero hay gente que se dedica a estudiar procesos de generación de números aleatorios y eventualmente es capaz de predecir cómo es el algoritmo por detrás de la generación de los procesos y incluso de averiguar cuál fue la semilla inicial que generó ese proceso para poder predecir los nuevos números. Entonces, un pseudo random no sería un random real porque con mucho esfuerzo y dedicación podríamos predecir los resultados mejor que un azar. Pero para muchas cosas que nosotros no requieran ese nivel de cuestión, agarramos cualquier librería y le decimos, che, dame un random cualquiera y a partir de ahí arrancás, le puedes dar una semilla y con eso trabajas. Bien. ¿Qué procesos son true random? Mediciones de fenómenos físicos impredecibles o que todavía no hemos conocido cómo se predice. Ejemplo, ruido atmosférico. ¿Sí? Uno tira un microfonito ahí, lo tira por ahí, una antena, y como, mira el ruido atmosférico, no sé qué, el ruido atmosférico puede venir de cualquier lado, no hay forma de predecirlo, dícese. Bien, otras cosas, tenemos el ruido térmico, cantidad de calor, termómetros, efectos fotoeléctricos con la luz, fenómenos electromagnéticos, fenómenos cuánticos, o por ejemplo, estados de lámparas de lava. ¿Sí? Esto les manda a un post en el blog de Cloudflare, que una de las, ¿cómo se dice? Una de las empresas más importantes de cuidado criptográfico, qué sé yo, literalmente tiene una habitación con lámparas de lava y a medida que les va sacando fotos, te genera una semilla aleatoria para sus procesos de pseudo-randomización. Entonces podría ser cualquier semilla, haciendo que la generación de los números aleatorios parta de un número realmente aleatorio, ¿sí? Que es cómo está la lámpara de lava, ¿sí? Lámpara de lava literalmente esas lámparas que empiezan a se van moviendo por dentro, qué sé yo. Eso físicamente no se conoce forma de predecir cómo se va a mover la lámpara, entonces agarrando muchas lámparas, sacándole fotos, decir, mirá en el estado súper aleatorio en el que están las lámparas ahora mismo, dado ese estado se genera una semilla y con eso empezamos a tirar aleatorios que es impredecible por dónde arrancás a tirar aleatorios. Bien. Eso es random, generación determinística de números aleatorios a partir de una semilla, genera una secuencia de números que en propiedad se parecen mucho a lo que generaría un verdadero random, pero están programados como secuencia, literal como decir, bueno, estos son los números que saldrían si arrancamos con esa semilla. Y estos son los números que saldrían si arrancamos con otra semilla. Y así.
Es una generación de red. Es determinístico para alguna semilla. Pero, por ejemplo, si le damos una semilla aleatoria, como por ejemplo sacando una fotito de la lámpara de lava, entonces tiene pinta de bastante random. Ok, ¿significa que Paraguay empató el partido? Ok, bueno. ¿Qué será? Más o menos cuando mostré el champán, Argentina metió un gol, ¿sería? Bueno, ahora Paraguay empató. ¿Qué vamos a hacer? Pero la clase es mucho más interesante, ¿no? Que ver un partido de fútbol champán. Bueno. Último segmento y somos libres. Bien. Este segmento es el segmento de contar de forma aleatoria. Literalmente contar, conteos. Bien. ¿Cómo puedo saber si yo quiero, por ejemplo, contar la cantidad de apariciones de elementos, de palabras, de secuencias, qué sé yo? ¿Cuánto me consume en memoria contar cuántas veces aparece cada palabra, por ejemplo? Y este es un tema, por ejemplo, con Twitter, con el tema de los hashtags. La cantidad de hashtags diferentes que pueden llegar a existir es muy alta, ¿sí? Capaz, si vos decís, bueno, guardemos en un diccionario cada uno de los hashtags que la gente escribe y el valor del diccionario es cuántas veces apareció ese hashtag en un cierto periodo de tiempo para, por ejemplo, sacar los trending topics, ¿sí? La cantidad de memoria que vos podés llegar a necesitar para hacer esto es muy grande, ¿sí? Porque tendrías que tener una entrada en el diccionario por cada hashtag que pueda existir. Se empieza a complicar. Bien, ¿qué es lo que hizo Twitter? En sus orígenes, utilizó un algoritmo que se llama Counting Filters. Bien, ¿cómo arranca? El algoritmo de Counting Filters se basa en lo que son los filtros de Bloom, que es decir, bueno, vos vas a tener una cantidad acotada de espacio para guardar todos los elementos y vamos a decidir si el elemento está o no está, según si acá hay un 0 o un 1. A principio todo está en 0, bien. ¿Qué es lo que es el filtro de Bloom? Dice, bueno, llega una nueva palabra, la palabra 1. Le vamos a aplicar una función de hashing a esa palabra 1, cae acá, ahí hay un 0, bueno, esa palabra no estaba, le ponemos un 1. Llega una palabra 2, le aplicamos función de hashing, cae por acá, ahí había un 0, le ponemos un 1. ¿Sí? Llega la palabra 1 de vuelta y digo, che, mirá, acá ya pertenece, ya estaba ese elemento. Filtro de Bloom, filtro de Bloom. Bien. Problema, llega la palabra 3, que es distinta a la palabra 2, y de repente cae en la misma posición que la palabra 2, y hay como una colisión de la función de hashing, y piensa que esta posición está en 1. Bien. Entonces, cosas como el filtro de Bloom no nos va a dar el resultado exacto, pero sí nos van a permitir hacer una buena aproximación ante una cantidad limitada de memoria. ¿Bien? ¿De qué forma se expanden los filtros de Bloom? Se expanden agarrando y en vez de tener un solo arreglo, van a tener varios arreglos. Entonces, varios arreglos, K arreglos, ¿sí? Un elemento está realmente dentro del filtro si hay un 1 en cada uno de los arreglos, dada cada una de las funciones de hashing que tenga cada arreglo. Este arreglo va a tener la función de hashing 1, te va a tener la función de hashing 2, va a tener la función de hashing 3. Entonces, cuando llegue P3, para la función de hashing 1, capaz colisiona con P2, pero con la función de hashing 2, capaz que no, la función de hashing 3, etc. ¿Sí? Entonces, P3 va a ser considerado como que ya pertenecía al conjunto si es que ya estaba presente en todas las posiciones, dadas todas las funciones de hashing en todos los arreglos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Twitter con esta idea de counting filter a partir de los filtros de Bloom? De decir, bueno, para cada hashtag, o sea, vamos a tener una cantidad de arreglos, cada uno con su función de hashing, y cada vez que llega un hashtag, le vamos a incrementar en 1 la correspondiente posición en el arreglo para el valor del hash que dé ese elemento. Entonces, cuando llega por primera vez un hashtag, se le pone 1 ahí. Cuando llega por segunda vez, se incrementa a 2. Capaz llegue otro elemento que incremente esto a 3, pero que acá cae en otro lado. ¿Sí? Entonces hubo una colisión en alguno de los arreglos, pero no en todos. Y luego, al final de todo, cuando uno quisiera saber cuántas veces apareció una palabra, eso es bastante, se puede, con bastante probabilidad, es el mínimo entre los valores
de todos los arreglos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Te puede pasar que acá colisionó con alguna palabra, acá colisionó con alguna otra, y acá colisionó con alguna otra, pero bueno, es una bastante buena predicción, el mínimo entre todos los arreglos, cuántas veces apareció un hashtag en particular, y, por ejemplo, para resolver problemas como de trending topic, lo que puedes hacer es, en todo momento, mantener, cada vez que llega un nuevo hashtag, decir, bueno, ¿cuál es el mínimo que dio entre todos los arreglos? Dio tanto. Ese número es suficientemente elevado como para entrar en el top de trending topics. Bueno, si entra ahí, se hace reemplazo, no sé, se puede tener conjunto trending topic, un heap, como gusten, pero de esa manera se iba manteniendo en el tiempo el tema de los hashtags. Cada tanto los filtros se iban creando nuevos filtros como para decir, bueno, ya está, pasó un rato, volvamos a contar, a ver cuáles son los nuevos trending topics de este momento, etc. Bien. Eso es lo que hizo Twitter, de cierta forma, de manera aleatoria, podíamos contar. Bien. ¿Qué pasa? Dependía fuertemente de las funciones de hashing, pero vamos a ver esto nuevo. Esto son cosas bastante recientes en lo que es los estudios de algoritmos en la vida. Esto salió, si no me equivoco, en 2023, 2024, no sé cuándo fue que salió. Pero solamente queremos contar la cantidad de elementos o palabras diferentes que hay en total. Y tenemos una memoria limitada. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer de una forma completamente aleatoria. ¿Cómo funciona? Y acá está el blog post de cómo funciona esto. Bien. Vamos a suponer que en memoria solamente podemos tener 100 palabras. Lo que vamos a hacer, las primeras 100 palabras diferentes que nos topamos, las metemos ahí y listo. Entran las primeras 100. ¿Sí? Una vez que llegamos a 100, vamos a hacer lo siguiente. Primero, nos vamos a acordar que ya llegamos a 100. O sea, una vez ya llegamos a 100. Y después, por cada uno de los elementos vamos a tirar una moneda. Si sale cara lo mantenemos, si sale cruz lo olvidamos. Sería esperable que de esos 100 elementos quedan más o menos 50. 50 nos vamos a olvidar, 50 nos vamos a quedar después de ese proceso, pero nos vamos a quedar que ya una vez hicimos este proceso de limpieza. Dado ese proceso de limpieza, vamos a proseguir. Cada vez que nos topamos con una palabra que ya vimos, ¿sí? dentro de los elementos de máximo 100 elementos que existen, si la palabra ya la vimos, vamos a tirar una moneda para ver si la mantenemos o la borramos. Una sola monedita, la mantenemos o la borramos. Bien. De esa manera, a medida que avance el algoritmo, va a haber momentos donde vamos a ir agregando elementos, momentos donde llegan elementos repetidos, entonces vamos a quitarlos, o no, eso de forma aleatoria, ¿sí? Pero después de esto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Si en algún momento llegamos a 100 palabras, ¿se acuerdan? Nos habíamos acordado que hicimos este proceso una vez, cuando volvamos a llegar a 100, nos vamos a acordar que ya lo hicimos otra vez, ¿sí? Y vamos a hacer un proceso parecido, pero vamos a hacer algo diferente, y es que, vamos a volver a hacer el proceso anterior de hacer toda una pasada en las 100 palabras, tirar una moneda, y con 50% de probabilidad vamos a dejar de mantener ciertas monedas, ¿sí? Ahora, continuamos el procesamiento, ¿sí? Y cada vez que llega una palabra que ya tenemos en memoria, no vamos a lanzar una sola moneda, sino que vamos a lanzar dos, ¿sí? O sea, que de cierta manera, la cantidad de veces que vos ya pasaste por las 100 palabras, tuviste que hacer el proceso de rellenado, la idea es estaquear las probabilidades para que sean equivalentes a este proceso de limpieza que vos haces. Entonces, en este caso, vamos a lanzar dos monedas y ambas deben salir cara para mantener el elemento, que es comparable a lo que sucedieron los elementos que estaban desde el principio. La primera pasada, tiramos una moneda y salió cara, lo mantuvimos. Y la segunda pasada, si salió cara, también lo mantuvimos. Pero cualquier otro elemento, si le salió cruz, ya sea la primera vez o la segunda vez, lo quitamos. Eso vamos a hacer incluso cada vez que se repite un elemento en el resultado. Si vuelve a pasar que llegamos a 100, ya serán 3 monedas, etc. Con este método nos aseguramos lo siguiente, y es que cada palabra que tenga probabilidad, un medio elevado a la k, de estar en nuestro listado, con k igual a la cantidad de veces que se hizo el procesamiento al llegar a m igual a 100. ¿Ok? ¿Y para qué sirve esto? Por ejemplo, la gente dijo, bueno, vamos a procesar Hamlet. Procesar Hamlet tomó 6 rondas para un arreglo de 100 elementos, y al final se terminó con 61 palabras en el listado. Nosotros consideramos la probabilidad de que cada palabra haya quedado en ese listado
lo que vamos a hacer es, para reconstruir la cantidad total de palabras originales, vamos a multiplicar ese 61 que nos quedó por 2 elevado a la 6, que era esta probabilidad que tenemos acá, medio elevado a la k, inversa, de las 6 rondas que tomó completar el proceso de Hamlet, ¿sí? Eso da 3.904, sabiendo que Hamlet tiene 3.967 palabras diferentes, es menos del 2% de error, es un resultado bastante potente, y si cambiaron m de 100 a 1000 y les dio mucho más aproximado. De hecho, se puede cambiar m a cualquier valor mayor a 3.967 y esto va a dar 0% de error, naturalmente, porque nunca se va a llenar el arreglo. Pero fíjense que solamente tirando al azar una moneda para quedarse o no quedarse un elemento en el arreglo, está dando muy buenos resultados. Y es una especie de conteo aleatorio. Es decir, che, voy a contar, pero me voy a acordar de cosas al azar y en función de lo que queda resultante al final, ¿sí? Naturalmente, mientras más palabras diferentes hay, más veces se va a llenar esto y más veces voy a tener que reprocesar y más palabras van a ir quedándose al final. Y eso nos permite aproximar bastante bien la cantidad diferente de palabras que habían originalmente. Bien, dicho eso, esto era todo lo que teníamos para proponer en la clase de hoy. La clase que viene ya vamos a ver más cosas de algoritmos randomizados, más cosas de calles, incluso. Así que nos vamos a estar viendo ahí. ¿Estamos bien? Bueno, saludo a quienes ven esto en diferido. Nos estamos viendo, que deben ser muchos, incluso. O sea, de tener la grabación y nos vemos.